Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias porque eres bueno. Tu amor, Señor, se manifiesta más y más. Déselo fuerte, fuerte. Señor, gracias. Gracias, gracias. Toma esta reunión. Ponga su mano en su corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados. Vamos a pedirle a Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, aunque muchos, la mayoría, hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero, queremos en este tiempo, a lo largo de esta semana, seguramente ha habido pecados que hemos cometido. Vamos a pedirle perdón al Señor para entrar a su presencia y para poder hablar con Él, oír el mensaje de Dios. Padre, empiece a pedirle perdón al Señor. Empiece a pedirle perdón. Señor, gracias por este día. Yo te doy gracias por la iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por todos aquellos que están aquí y, Señor, que han venido a escuchar el mensaje de Dios. Señor, yo te pido que tomes este lugar, Señor, de honor, te sientes y desde ahí nos enseñes la palabra. Tú eres poderoso para obrar. Toma esta reunión, amado Espíritu Santo, toma esta reunión, Señor, y toma los corazones y enséñanos, Padre, a perseverar, Señor, a ser diligentes en la perseverancia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, dejo toda la inspiración en tus manos para que solamente tu nombre brille, Señor, en esta hora. Amén, Señor, y amén. Tome su lugar. Abre tu Biblia en el libro de Santiago, del apóstol Santiago. Vamos a ver el mensaje de Dios en esta hora. Quiero compartirles a todos ustedes venimos hablando sobre el corazón y venimos viendo temas de áreas del corazón donde tienen que ser cambiados, transformados nuestros corazones. Y todos nosotros hemos venido oyendo el mensaje de Dios, que es a través de oír el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, es que nos transforma Dios. Ningún centro de rehabilitación puede cambiar y mudar el corazón de un drogadicto. No puede cambiar el corazón de un alcohólico, de un adúltero, de un fornicario. Quizá puedas dejar de tomar, pero no es un cambio de corazón. El corazón necesita su creador que le pueda dar una transformación y volverlo otra vez a hacer de nuevo. Muchas veces nuestro corazón está tan podrido que ya no funciona, así como nosotros podemos ver en lo natural, en lo físico, donde el médico muchas veces nos puede decir: su corazón ya no funciona, su corazón ya no tiene remedio, ha tenido infartos su corazón, por lo tanto ya usted necesita un trasplante de corazón. Y yo creo que muchos de nosotros hemos encontrado un trasplante de corazón aquí en la presencia de Dios, de cómo Dios ha estado cambiando nuestro corazón. Y hoy quiero compartirles acerca de un área que necesitamos cambiar muchos de nosotros, y se trata de un corazón de doble ánimo. ¿Ha sentido usted que tiene doble ánimo? ¿Qué es un doble ánimo, pastor? Lo podemos traducir como un corazón inconstante. Inconstante. Es un corazón que a veces dice sí y a veces dice no. A veces tiene fe y a veces no tiene fe, ¿verdad? Un día dice una cosa, dice vamos a hacer esto en este tiempo, y de repente al otro día se le ha acabado el deseo de poder hacerlo. De tal manera que un corazón así no funciona. Y quiero que veamos lo que dice el Señor en el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense
que pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Allí donde está, otra vez ponga su corazón y diga: háblame, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta hora. Amén. Cuando yo estaba estudiando este tema, me encontré acerca de cómo el Señor nos inspira a través de su palabra a que las pruebas tienen un propósito, tienen un enfoque de parte de Dios para lograr hacer algo en el corazón de toda persona, de toda familia que tiene una prueba. Y la Escritura dice que nosotros tenemos que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de nuestra fe tiene un propósito, produce paciencia. Y cuando vamos a escudriñando los versículos, nos encontramos que Dios quiere que tú, ¿verdad?, te puedas gozar cuando estés en una prueba fuerte de tu vida, en una lucha. Estamos viviendo en este tiempo como nunca antes una serie de problemas de familias, de hogares, de matrimonios que están luchando, algunos contra la economía, algunos están luchando contra la enfermedad, algunos están luchando contra problemas en el matrimonio, algunos están luchando contra problemas con sus hijos. Y esta pandemia ha traído como consecuencia como si todo lo malo estuviera brotando en nuestras vidas, todo aquello que estaba oculto, ¿verdad? Dios alzó la alfombra y nos estamos dando cuenta de cuánta basura hay debajo de la alfombra. Y esto ha hecho que nosotros estemos en unas circunstancias adversas. Algunos han perdido el trabajo, algunos le han disminuido, ¿verdad?, su economía, su salario, ¿verdad? Todo lo que entraba se está deteriorando. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en un problema. Y diga: pastor, ¿cómo voy a tener gozo? ¿O cómo Dios quiere que tenga gozo cuando he perdido mi trabajo? Cuando he perdido la salud. Pues no sé, pero yo te puedo decir que la Escritura tiene un fin específico. Si la Biblia dice que tú te tienes que tener gozo, es porque creo yo que debe de haber algo que tiene un pensamiento de Dios detrás de eso que está ocurriendo, que tú piensas que es malo, pero es bueno. Es bueno lo que está ocurriendo. Yo te voy a leer este mismo pasaje en otra versión. Dice Santiago, en la versión NTV, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Wow. De veras, ¿usted entiende a Dios? Yo no. O sea, dice: hermanos, cuando ustedes tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, como si fuera una fiesta. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ya voy entendiendo. O sea que las pruebas que están viniendo sobre tu vida tienen un propósito, y ese propósito es hacerte constante. Te voy a decir una cosa: la mayoría de las personas, o la mayoría de nosotros, cuando hemos tenido situaciones adversas y un problema donde está viniendo una prueba de nuestra fe, es porque nosotros no hemos desarrollado constancia, o Dios quiere desarrollar más tu constancia. Por ejemplo, hay muchas personas y muchos matrimonios que les cuesta trabajo el poder decidir y tomar un propósito para su vida. Todos los domingos de nuestra vida vamos a ir a buscar a Dios y se lo proponen, pero batallan, dice la Biblia, con el doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Es que un día dicen sí, otro día dicen no. Pero si tú lo dijiste la otra semana, y la otra semana nos propusimos, lloramos, porque Dios nos habló acerca de buscarlo y acerca de ir y proponernos que todo el tiempo vamos a buscar a Dios. Pero se olvidó.
Y entonces Dios ve que tú no tienes un propósito firme, no tienes una constancia firme en hacer lo que te has propuesto, y entonces Dios permite que vengan pruebas a tu vida, sabe, con un propósito, que seas constante, que desarrollemos la constancia. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo orar. ¿Cuánto les cuesta trabajo orar? Bueno, algunos, ¿verdad? Poquitos, casi nadie. Nos cuesta trabajo orar. Hay veces cuando suena mi despertador a las 3 en punto de la mañana, digo, y más los lunes, ¿no? Más los lunes son los días que más me cuesta. Me dan ganas de agarrar ese despertador y aventarlo por la ventana y que nunca más vuelva a volver a sonar. Lo siento así, mi carne lo siente. Pero yo tengo un compromiso con Dios y me tallo los ojos y me doy un poquito de vueltas y doy unos 5 minutos vueltas y no logro quedarme en la cama, tengo que levantarme. Porque te lo propones en tu corazón. Porque lo propones. Ahora, es bueno escucha bien, es bueno que nosotros propongamos en nuestro corazón ser constantes. ¿Trae fruto? Claro que sí. Claro que sí trae fruto. Porque la Biblia dice que cuando llegan los problemas y las situaciones adversas vas a tener que pedir. Y si tú no tienes desarrollado la constancia, tú vas a pedir un día y al otro día vas a querer que Dios lo haga. Pero Dios no es una ambulancia para que le llames, o el 911 para que tú llames y Dios responda e inmediatamente llegue a tu casa. El 911, en 3 minutos yo estoy ahí. Y a veces creemos que Dios tiene que ser así. Y nosotros muchas veces pensamos que solamente buscar a Dios va a tener que requerir que tú vayas y 3 minutos, ¿verdad? Un día ores, al otro día no ores. Pero llegan los problemas y llegan las situaciones adversas, y cuando tienes que enfrentar una enfermedad como por ejemplo el COVID-19, tienes que verdaderamente lograr una constancia y todos los días estás buscando a Dios. Yo me ha tocado ver las familias. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una familia y hospitalizaron al esposo, y la esposa le digo, hermana, ¿cómo estás? Me dijo tu esposo que lo iban a internar. Y me dice, pastor, estoy orando. Al rato le vuelvo a mandar un mensaje y le pregunto, oye, ¿cómo van? ¿Te han dado noticias? Y me dice, ahorita estoy acabando de orar, voy a ir a ver apenas. O sea, está orando, está desarrollando la constancia. Dios permite que desarrollemos la constancia. Y muchas veces nosotros, mientras caminamos bien, mientras no hay problema, no tenemos desarrollada la constancia, y por eso oramos un día sí, un día no. Y por eso Dios permite un chorro de pruebas a tu vida. Para una cosa, un propósito: desarrollar la confianza, desarrollar la permanencia, la constancia. Y muchos de nosotros no hemos desarrollado. Y cuando nosotros pedimos, dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pero puede decir falta de economía, pídala a Dios. Pero pida con fe, no dude. Porque si dudas vas a ser como la onda del mar, que es llevada de un lugar a otro. ¿Ha visto el mar? Cómo va y cómo el viento la lleva hacia un lugar, hacia la orilla, pero después no se queda allí, sino que retrocede. Así es la vida de un cristiano muchas veces cuando tiene el doble ánimo, tiene su corazón dividido. La palabra doble ánimo traducida es un nombre de doble ánimo que vive constantemente en duda. El hombre de doble ánimo es prácticamente una persona inestable que vive en todo lo que vive o en todo lo que piensa. Wow, todo lo que vive y todo lo que piensa. ¿Sabes? Dice el libro ve conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18. Ve conmigo rápidamente. Ahí quédate. Te voy a leer un poquito. La palabra doble ánimo en el griego quiere decir 2 almas, 2 opiniones, 2 voluntades, 2 pensamientos. También habla de un corazón o mentalidad dividida, o alguien que tiene 2 lealtades divididas. La Biblia dice que no podemos servir a 2 amos diferentes. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
Muchas veces nosotros tenemos, así está nuestro corazón dividido. Un día dice sí, otro día dice no. Un día cree, otro día duda. Un día tiene una palabra y te dice esto, y otro día te dice esto. Yo recuerdo una ocasión cuando estábamos comprando aljaba. Me acuerdo bien que un día yo fui a predicar a una iglesia y prediqué un mensaje acerca de que Dios nos iba a dar un terreno donde nosotros pondríamos un lugar de misiones, porque Dios me había hablado de eso. Y en ese lugar había un hombre que tenía un terreno. Cuando me oyó hablar, él me buscó con su pastor, y el pastor me dijo: pastor, hay un muchacho, un hombre de mi iglesia que quiere hablar contigo. Me lo trajo. Platicando con él, me dijo: pastor, yo tengo un terreno en cierto lugar por Toluca y yo quisiera donarlo para la aljaba, para que ahí construyas la aljaba. Y yo me puse feliz, ¿verdad? Le comenté a toda la iglesia, se puso feliz, porque nosotros queríamos comprarlo y no nos alcanzaba para comprarlo. Pero ese hombre había oído un mensaje de Dios y él lo propuso en su corazón, lo dijo ahí y nos dijo: yo quiero regalárselo. Lo fuimos a ver, empezamos a llevar los arquitectos para que lo pudieran trazar y empezamos a hacer algunos trámites. Después ese mismo hombre volvió otra vez a hablar con su pastor, ya que nosotros habíamos hecho algunas inversiones en ese terreno. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? Estuve con Dios ayer y Dios me dijo que no. O sea, yo me puse una enojada. En aquel tiempo una mosca me pasaba y me enojaba. Imagínense cuando alguien dice: sí, te voy a dar este terreno, y después dice a los 5 minutos o a los 5 días o a los 10 días te dice: es que Dios me dijo que no. Dios no cambia de opinión. Escucha bien, Dios no cambia de opinión. Si Dios te ha dado una palabra, Él la va a sostener hasta el fin del mundo. No la puede cambiar. Dios no cambia de opinión. Dios no es de doble ánimo. Dios no tiene su corazón dividido. Cuando Él dice sí, Él dice sí. Todas las promesas de la Biblia están en el sí y en el amén. Ninguna dice no. Todas dicen sí. Y muchas veces nuestros corazones están así, y por eso vienen las crisis. Te voy a hablar de una nación. Ve conmigo ahí en primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, dice algo muy importante. En el verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? Diga conmigo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando nosotros vemos este versículo, el contexto de esa historia es que Dios había utilizado al profeta Elías para decirle a una nación que estaba viviendo en idolatría, que estaba viviendo bajo el dominio de otro dios pagano. Sencillamente, la idea de Dios era que todo el pueblo se había desviado, y Dios provocó una crisis que era un hambre por 3 años. Elías dijo: no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra. O sea, imagínate, era como decirle a una familia que era próspera, diciéndole: a partir de este día tú no vas a prosperar y no vas a tener trabajo. Y a partir de ese momento todas tus entradas, toda tu economía se viniera abajo. Eso es lo que pasó con una nación completa. Dios disciplinó a una nación completa para enseñarle acerca de que su corazón estaba dividido. El profeta Elías les dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguirle. Si Baal es Dios, seguirle a él. Es como si, no sé, pero si quizá ahorita hay gente que se ha convertido y se ha acercado a Dios, o está viniendo a la iglesia, pero todavía tiene una santa muerte en su recámara. Y un día viene a la iglesia y otro día está delante de su santa muerte y está pidiéndole. Y tú quieres que Dios te responda y Dios quiere que te bendice. Nunca vas a recibir, porque tu corazón está dividido. Tu corazón tiene 2 almas. Hay gente que quiere venir a la iglesia, y como yo hablaba al principio de estas semanas que nos hemos reunido, tiene un pie en el mundo y tiene otro pie en Dios.
No se puede tener dos corazones, no se puede tener un sí o un no. Dios es radical. Dios es radical. Si tú le vas a seguir a Él, le tienes que seguir de todo tu corazón. No le puedes seguir con la mitad de tu vida. Y un día la mitad de tu vida o de tu corazón no está con Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir así. Escucha, me llama la atención la palabra que utiliza la Biblia aquí y el profeta Elías, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Yo empecé a investigar la palabra claudicar, y sencillamente la palabra claudicar significa quedar cojo. Quedar cojo significa cojera. Esto nos habla acerca en el libro de Proverbios capítulo 26, diciendo: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Está hablando acerca de que una persona de doble ánimo es similar a un cojo. ¿Un cojo? Sí, un cojo que no puede caminar por sí mismo. Lo tienen que traer, lo tienen que cargar, lo tienen que arrimar, lo tienen que hacer que él pueda, de verdad. Si tú quieres que tu esposo ore, le tienes que estar diciendo: ¿por qué no te levantas a orar? Hay matrimonios donde la esposa ora más que el esposo. Yo te voy a decir una cosa que un día prediqué a una reunión de hombres. Cuando el hombre ora menos que la mujer, o la mujer ora más que el hombre, no tiene derecho a mandar. Hola, ¿sí oíste eso? Si la mujer ora más que el esposo, no tiene el esposo derecho a mandar. Eso le cayó como golpe, como un balde de agua a los hombres. Porque muchas veces las mujeres oran más que los hombres. Algunas veces cuando un padre le tiene que estar diciendo a su hijo todo el tiempo: levántate a orar. O un hijo le tiene que decir a su padre: vamos a orar, papá. Es como un cojo, es como levantar y traer un cojo, ¿verdad? Para que camine. ¿Cuándo lo vas a hacer caminar? No, nunca lo vas a hacer caminar. Alguien que quiere caminar tiene que caminar por sí mismo, tiene que proponerse. Y voy a ir al libro de los Hechos y quiero hablarte de un cojo. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a aprender un poquito sobre qué es y las características de un hombre que tiene un corazón de doble ánimo. Un cojo. Ya lo tienes. Libro de los Hechos. Está muy bueno esta historia para enseñarlo sobre doble ánimo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Voy a ponerles el ejemplo de lo que es una persona de doble ánimo comparada con este cojo. A ver, pasa. Este es el cojo que todos los días lo ponían a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa. Este cojo era cojo todo el tiempo. Así es el hombre de doble ánimo. Todo el tiempo alguien lo tiene que traer a orar, alguien lo tiene que traer a la iglesia, alguien lo tiene que inspirar para que se levante temprano, alguien lo tiene. Eso es lo único que hace. Y así viene a la iglesia cojo. Las características de este hombre, que era, dice, cojo desde nacimiento. Hay gente que nunca ha sido disciplinada para quitarle el doble ánimo. Por ejemplo, yo me tocó ser padre de mis hijas y también padre espiritual de algunos de los pastores o de todos los muchachos que trabajan aquí, especialmente de Eri, de Cuau, de Piri, que son los que más me ayudan aquí, de Noé. Pero yo me acuerdo cuando esos muchachos llegaron y yo los ponía a pintar una pared
y les decía, píntame esa pared, por ejemplo. Les decía, y yo pensaba que en 3 días iba a estar pintada esa pared, y resulta que nada más estaba pintada una parte, y veías a aquellos que ya estaban trabajando en otra parte. Les decía, ¿por qué dejaste de pintar la pared? Dice, es que me necesitaron acá y me llamaron acá. Y le digo, ¿y por qué no terminaste acá? Me di cuenta de que su padre de ellos no les había enseñado la constancia. Hay jóvenes que empiezan la escuela y no la terminan. ¿Por qué no la terminan? Porque son de doble ánimo. Pero ¿por qué su padre les instruyó y me dice, si tú vas a entrar a la escuela, la vas a terminar? Si tú vas a terminar la escuela, si tú vas a entrar a la escuela, la vas a terminar. Porque hay gente que solamente pica y después estudia una carrera y dice, Dios me está diciendo, siento que yo voy a ser médico. Y dice, pasan un año y ve que la carrera de médico es muy laboriosa y hay que meterle toda la constancia y todo el trabajo y las desveladas, y dice, mejor Dios me dijo que voy a ser arquitecto, así que mejor me voy a cambiar de carrera. ¿Hay jóvenes así? No, aquí no. Hay ocasiones donde yo me doy cuenta que hombres quieren poner un negocio, luchan por tener un negocio y dicen, creo que ese es el negocio que Dios me va a dar para poder prosperar. Y empiezan y dicen, no, creo que este no es en el negocio, y ponen otro negocio y nunca prosperan porque nunca le dan al clavo, nunca perseveran. Yo me acuerdo cuando nosotros, mi esposa y yo, nosotros quisimos adquirir una casa, porque vivíamos nosotros prácticamente en la casa de un tío. Vivimos primeramente en la casa de mi padre y después nos tocó vivir en la casa de un tío. Y nosotros orábamos a Dios, danos una casa, danos una casa, danos una casa, danos una casa. Y nosotros luchamos por estar queriendo una casa. No solamente la pedíamos, sino que trabajábamos fuertemente para poder juntar dinero para comprar esa casa. Pero nuestra visión era tener una casa. No podíamos vivir siempre con los suegros o con el suegro o con el padre o con el tío. Teníamos que tener una casa. De tal manera que yo trabajaba por las noches, entraba a las 5 de la tarde y llegaba a mi casa. Mi horario tenía que ser hasta las 12 de la noche, pero yo salía a las 3 de la mañana o 4 porque trabajaba tiempo extra, y a las 8 o 9 de la mañana yo estaba haciendo otro trabajo para poder juntar para mi casa. Y le digo, un día leí un libro de John Pongi Cho, y me acuerdo que hablaba acerca de la fe y decía que cuando tú le pides algo a Dios tienes que decírselo específicamente. Y me acuerdo yo que veíamos en nuestra mente muy lejos una casa y decidimos nosotros pedirle a Dios mejor. Decíamos, es que va a ser muy difícil, nuestra fe estaba apenas creciendo. Danos una casa, aunque sean de dos cuartitos con lámina, un bañito, aunque nos bañemos a jicarazo. Y ¿sabes qué? Sorpresa, Dios nos dio una casa con 2 cuartitos, con un baño que nos echábamos con jícara. Pero lo peleamos. Dios nos empezó a enseñar así. Y me acuerdo yo muchas veces que la gente, o me ha tocado ver gente que todo el tiempo está viviendo con alguien, está viviendo en la casa de alguien, nunca tiene algo propio porque nunca se lo ha pedido a Dios. Es un cojo de nacimiento porque sus padres nunca adquirieron una casa, sus padres siempre estuvieron rentando y ellos los enseñaron a ser cojos y lo tenían que llevar, porque el diablo, cuando se quiere parar a alguien, lo vuelve a derribar y le dice, no puedes. Y tú quieres comprarte una casa o piensas, y el diablo te dice no, y nunca pides y nunca le dices al Señor, y siempre en tu mente tienes que siempre vas a ser un cojo de nacimiento. Tus padres nunca han adquirido una casa, nunca han puesto un negocio próspero, nunca han sido bendecidos, y cuando tú conoces a Cristo, el diablo te dice no puedes, no lo vas a lograr. Y tú lo vuelves a intentar y el cojo se vuelve a parar y te dice no puedes. Esa era la vida del cojo de nacimiento. De nacimiento. Uno tiene que enseñar a los hijos que se pueden alcanzar cosas. Uno tiene que enseñar a los hijos que se alcanzan en Dios cosas, pero lo tienes que enseñar
viviéndolo, pidiéndolo y trabajando, creyéndolo en tu corazón y diciendo: sí, esto sí se puede lograr. No puedes cambiar tu ánimo, no puedes cambiarlo. Escucha bien, dice el verso, la siguiente cosa es que no solamente era cojo de nacimiento, no solamente no le enseñaron disciplina a sus padres, sino que este tipo pedía limosna todo el tiempo en el templo. Eso te habla acerca de cómo el doble ánimo te lleva a una pobreza. No tienes dinero nunca, siempre estás esperando que alguien te dé algo, que alguien te dé algo. Nunca somos capaces de poder dar, de poder decir: yo voy a ser alguien que sea de bendición. Yo voy a ser alguien que sea de bendición. Siempre estás esperando algo. Este hombre siempre estaba en la iglesia esperando que alguien le diese algo. Que alguien le diese algo. Pero la bendición proviene de algo. Ve conmigo al libro del segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Te voy a hablar un poquito acerca de un hombre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Dice así. ¿Ya lo tienes? Dice: todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y diga conmigo el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué dice? Jehová le prosperó, Jehová le bendijo. Quiere decir que detrás de una búsqueda de Dios hay una bendición. Detrás de una bendición de Dios hay un hombre que está buscando a Dios. ¿Sabe por qué no tenemos lo que pedimos? Porque pedimos mal, porque lo hacemos un día y otro día no lo hacemos. Muchos de nosotros podemos recibir dos tipos de bendiciones: la bendición de que caiga toda la gente cuando el sol ya salió. ¿Tú quieres buscar a Dios cuando el sol ya nació? Cuando el sol ya está puesto. Hay una bendición que nace para toda la gente, el cual está allí. Pero hay una bendición donde tú buscas a Dios por la mañana. Y es donde está el problema. Porque la mayoría de nosotros no tenemos persistencia. Un día buscas a Dios, otro día no. Un día buscas a Dios, otro día no. No lo sientes como una necesidad de Dios buscarlo. Este rey a los 16 años aprendió a buscar a Dios, porque dice que aprendió a buscar a Dios en los días de Zacarías su padre. Qué importante es tener un padre que te inspire a poder buscar a Dios. Si hay un padre que empieza a enseñar a su hijo desde muy temprana edad a buscar a Dios, a su corta edad, su hijo nunca será un cojo. Su hijo empezará a encontrar en Dios una bendición. Yo me acuerdo cuando Dios empezó a enseñarme a mí a buscar a Dios. Y me acuerdo cuando plantamos nuestra primera iglesia en Estados Unidos. Nosotros no queríamos ir a plantarla porque no sabíamos hacerlo. Pero Dios ya nos había dado esa encomienda, plantar una iglesia fuera del país. Y me acuerdo que cuando nosotros llegamos a la casa de su padre de Israel, ahí nos quedamos, ahí nos hospedamos. Y nosotros todas las madrugadas, mi esposa y yo, empezamos a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. ¿Has perseguido al Espíritu Santo alguna vez?
Porque Dios me empezó a enseñar a ganar casas, a comprar una casa. Dios empezó a enseñarme cómo se compra una casa, cómo se pide, cómo se planta un negocio. Pero después Él me enseñó a buscar al Espíritu Santo. Me acuerdo yo que estábamos en ese lugar. Empezamos a buscar al Señor en las madrugadas. Y había una familia donde sus padres que nos veían como orábamos como locos, mi esposa y yo, en las madrugadas. Y un día el esposo, su papá de Isra, nos dijo: oye, ¿puedo orar con ustedes en las madrugadas? Le dije: claro que sí. Y nos paramos, y un día en la madrugada oigo con una voz audible al Espíritu Santo diciéndome: planta una iglesia aquí, como la iglesia de Azusa. Yo no sabía nada de avivamientos, no sabía nada de cómo atraer a Dios. Y cuando yo le pregunté: hay un lugar que se llama Azusa por aquí, y ellos dijeron: no lo conocemos. Entonces le pregunté a alguien de los chicos: ¿me puedes ayudar? ¿Qué es Azusa? Y él empezó a buscar en internet qué era Azusa. Y mi esposa y yo íbamos en un auto, en una camioneta, me acuerdo, hacia Los Ángeles. Íbamos con los pastores, con unos pastores. Íbamos ahí en la camioneta, y de repente entra la llamada del chico y me dice: pastor, Azusa es un avivamiento, es un lugar donde hubo un avivamiento, donde el Espíritu Santo cayó, vino con poder, con autoridad. Y al venir el Espíritu Santo fue atraído por un hombre de color, un hombre que se llamaba William Seymour. Y ese hombre de color, y empezó a narrarme acerca de William Seymour. Yo empecé a estudiar acerca de William Seymour y me di cuenta que ese hombre era un hombre de color en un tiempo de racismo, donde los hombres de color no podían entrar a lugares públicos. Y él necesitaba conocer al Espíritu Santo, tenía un hambre por el Espíritu Santo. ¿Has tenido un hambre últimamente por el Espíritu Santo? ¿Has querido buscar a Dios y no lo has logrado? Eres un cojo, eres alguien que dices: ahora sí voy a buscar a Dios, y el diablo te dice: solamente te voy a permitir un día, no más. Y quieres buscar y perseguir, escuchas un mensaje de Dios y no lo puedes, y no te puedes levantar. Dios te toca el día domingo, y el lunes ya estás otra vez tirado en el piso. Doble ánimo. William Seymour no quería saber más del Espíritu Santo y no podía, porque el único lugar donde enseñaban acerca del Espíritu Santo, escucha bien, era un lugar que había un hombre blanco que lo enseñaba. Y el hombre blanco le dijo: discúlpame, pero no te puedo dejar entrar. William Seymour con lágrimas le rogó: déjame entrar a oír el mensaje del Espíritu Santo. Déjame oír el mensaje del Espíritu Santo. Quiero aprender del Espíritu Santo, déjame entrar. Y el hombre le decía: no. Y este hombre se aferró. Y yo dije: wow, ese negro tenía un deseo y un anhelo de poder encontrar al Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Un día se le colgó al hombre de blanco y le dijo: déjame oír el mensaje y la enseñanza del Espíritu Santo. Y el hombre, al ver su terquedad, le dijo: te voy a dejar, pero si lo escuchas desde la ventana, no te voy a dejar entrar. Entonces le abría una ventana, y William Seymour estaba hambriento de Dios ahí desde la ventana. Cuando lo escuchó toda la enseñanza, él empezó a buscar al Espíritu Santo con hambre, y cayó el Espíritu Santo en una iglesia que él empezó a plantar, que se llamó Azusa. Ahí en la calle de Azusa se llamó Azusa Street, porque ahí estaba la dirección, Azusa. En Azusa, la calle de Azusa, cae el Espíritu Santo de una manera poderosa, con un hombre de color que su púlpito eran unas cajas de manzana. La gente empezaba a gritar, la gente empezaba a confesar sus pecados, cuando ese hombre solamente se paraba y empezaba a hablar del Espíritu Santo. Cuando yo voy oyendo la historia en la camioneta, me dice el chofer: pastor, estamos a unas cuantas calles de Azusa. Y le digo: vamos allí, quiero ir. Y cuando yo vamos llegando, nos llegamos y encontramos, y nos bajamos de la camioneta, veo un letrero que decía: aquí estuvo el gran avivamiento de los pentecostales en 1906.
Cuando yo me voy acercando al letrero, voy caminando, mi cuerpo empieza a temblar de una manera. ¿Has sentido cuando tienes hambre de Dios y cuando estás muy cerca de poder encontrarlo? Mi cuerpo empezó a temblar. Escucha bien. Un día cuando tú estés orando y de repente empieces a temblar, es porque Dios está llegando a tu casa. Pero hay ocasiones donde no llega solamente en una búsqueda de 3 semanas o de 4 semanas. A veces tienes que ser meses enteros. Cuando yo llegué ahí estaba temblando y no pude resistir más. Caí al piso ahí en la calle y ahí me empecé a tirar al piso y empecé a gritarle al Espíritu Santo: ven, ven Espíritu Santo, ven. No pasó nada, pero desde ahí yo empecé a buscar al Espíritu Santo y empecé a estudiar sobre Azusa. Y dije: Señor, yo quiero quiero tu Espíritu Santo como ese hombre negro. Yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo. Y un día me mandaron un correo, alguien que nunca lo conozco, es más, lo vuelvo a ver, no lo vuelvo a conocer, no sé quién sea, pero me mandó un mensaje y me dijo: pastor, quiero invitarlo al centenario del avivamiento de Azusa Street. Venga, yo le voy a pagar el lugar, la entrada, y usted solamente venga. Y le dije: sí, quiero ir. Y nos fuimos mi esposa y yo, y llegamos ahí y entramos. Era en el Convention Center. Era en el Convention y estaba muy grande el auditorio. Tenía muchos recintos, lugares donde había así como locales de estos para 1000 personas. Pero conociendo ya sobre avivamientos, yo había visto algunos de los predicadores, y esos predicadores estaban en los salones, llenos los salones, las filas largas, de tal manera que yo ya iba con un pastor, no sé hablar inglés, y el pastor iba conmigo, y cuando nos formábamos en un lugar había filísimas, y cuando nos llegábamos para poder estar donde iba a predicar un gran predicador, sencillamente ya no entrabas porque ya se había acabado el lugar. Pero un día estaba predicando Lou Engle y yo había oído de Lou Engle, y ese hombre traía el fuego del Espíritu Santo. Y me acuerdo yo que nos formamos y no alcanzamos a entrar, y estaba adentro, se podía oír. En Estados Unidos los salones son como puertas de tabla roca, todas las bardas, todas las separaciones son en tabla roca, de tal manera que de aquel lado se podía oír lo que estaba adentro. Y yo tenía hambre. Yo había venido desde México, había pagado un boleto de avión, había esperado un año desde la fecha que yo me tiré en Azusa Street. Yo quería entrar al salón, yo quería la presencia de Dios, y ese hombre la tenía, y yo no podía entrar. Y me acuerdo que me puse aquí. ¿Has sentido hambre de Dios, el deseo de la búsqueda de Dios? Y empecé a orar allí en la pared, mi oído pegado a la pared, tratando de poderme meter, decir: Señor, no estoy adentro, pero la unción puede traspasar las paredes y puede entrar a mi corazón. Puede entrar a mi corazón. Con lágrimas. Había una mujer, una negrita ahí, una policía que estaba cuidando la entrada, y me acuerdo que yo fui y le dije: déjame entrar. No quiso. Me volví a regresar acá, me volvió a ver y me dijo: sabes que no puedes estar allí, tienes que irte, tienes que formarte otra vez. Le digo: sí, pero el hombre que quiero ir está allí adentro. Tengo hambre de Dios. Y le enseñé mi gafete, le digo: soy pastor en México, dame chance. Y me dice: pastor en México, pastor en África, pastor en Japón, pastor de China, todos se forman, fórmate. Y me mandó otra vez a la fila. Y yo dije: Señor, yo quiero oír a ese hombre. Y ¿sabes qué? Había un cuartito por acá donde estaban liberando gente. Se estaba liberando gente. Entonces yo dije: bueno, ahí, si hacia aquí me pongo, no me va a dejar la negrita que no me deja entrar. Pero si me pongo ahí, como si me formara para poder entrar con los que están liberando, que están endemoniados, aquí voy a esperar. De tal manera que me formé en la fila y estaba oyendo. Me ve otra vez la negrita y me dice: que no puedes estar allí. ¿Qué no entiendes? Y le digo: tengo hambre de Dios, vengo desde México, déjame estar allí, aunque sea formado con los que están endemoniados. Y me dijo:
no puedes estar. En mi corazón había el deseo y el hambre. Llegó un momento donde el pastor que iba conmigo me dice: pastor, vámonos a desayunar. Me le quedé mirando con ojos así de pocos amigos y le dije: vengo de México, vengo buscando que Dios me toque, que Dios me hable. Una sola palabra. He esperado un año buscando a Dios y no me dejan entrar. ¿Y tú quieres que me vaya a comer? Digo, si quieres puedes irte. Y volví otra vez a insistir con la negrita y le dije: ¿por qué no me dejas entrar? Déjame entrar, por favor. Y me dice: ¿qué no te das cuenta que soy una mujer de autoridad? Y le dije: sí, pero ¿no te acuerdas tú si has leído la Biblia? Porque al decirme esa palabra has leído la Biblia. ¿No te acuerdas cuando David tenía hambre y que no le correspondía comer los panes del sacerdocio, y aún el sacerdote Abiatar se los dio? Cuando oyó eso, me dijo: pásale pues, que me abre la puerta y que me meto, ¿verdad?, con mi amigo. Y en ese momento estaba aquí predicando otro predicador, estaba predicando Cindy Jacobs. Parece ser que se habían turnado luego una parte y ella estaba predicando y ella estaba hablando y estaba predicando. Y en el momento que yo iba entrando por la puerta, en ese momento hizo el llamado, de tal manera que mi amigo, como conocía el inglés, dice: corre, pastor, corre, porque está haciendo el llamado. Entonces me metí corriendo. ¿Y sabe dónde me quedé? Aquí frente al púlpito. Y dije: ¿sabe para un hambriento lo que es que un predicador ponga sus manos sobre ti? Un hombre ungido pueda poner las manos sobre ti, porque todo lo que está sobre él te lo pasa y te lo transfiere. Yo había quedado aquí y le dije: Señor, gracias, me vas a recompensar. Cuando ella empezó a orar por todos los que estaban aquí, eran muchísimos. Ella empezó a orar, y cuando me tocaba a mí, me brincaba. De tal manera que no me tocó. ¿Qué hubieras hecho ahí? Ya había esperado, ya había luchado contra la negrita, ya había todo. Y después, cuando me toca mi porción, no me toca. Un hombre de doble ánimo se hubiera desanimado desde el momento que le ofrecieron la torta. Pues vámonos a comer unas. Yo hice mi intento, Dios no quiso. Pero cuando tú tienes hambre de Dios y Dios te ha formado en tu carácter y te ha enseñado a conquistar, a ganar cosas por la perseverancia, tú no te rindes fácilmente. Y aunque no me tocó esa mujer, me dije: Señor, no me voy a ir de aquí hasta que no me bendigas. Vine por una palabra desde México y me la voy a llevar y no me voy a salir. Y cuando terminó la reunión, se tenían que salir porque tenían que entrar los otros 1000 que estaban formados. Y ¿sabes qué? Me quedé ahí quieto. Y dije: no me voy a salir de aquí. Cuando me vio la negrita que me había quedado allí, ya nada más se rió, me vio y se rió y movió la cabeza y me dejó ahí, dejó meter otros 1000. Me quedé ahí adentro. Ya mi amigo, quién sabe dónde se había ido a comprar sus tortas, yo creo. Y me quedé ahí quieto. Subió Bill Hammond, un predicador de los más grandes proféticos, y él empezó a decir: no voy a predicar ni voy a profetizar. Van a profetizar todo mi equipo, van a ir a orar por ustedes. Ellos tienen una unción profética muy fuerte. Y yo me acuerdo que me quedé ahí, dije, se empezó a tocar el piano así y empezaron a hablar proféticamente. Y yo dije: no, esta vez no lo voy a buscar, me voy a quedar aquí. Señor, yo hice todo, aquí estoy esperando. Me quedé quieto y empezaron a moverse todos los profetas, a toda la gente. Yo me quedé quieto, había una unción poderosa. La gente caía, la gente reía, la gente caía al piso, lloraba, quebrantaba. Yo me quedé quieto ahí. Señor, estoy esperando mi bendición. Y de repente había un profeta que tenía pelos pintados ahí medio raros, parecía hasta gay. Dije: no, ese no, Señor. Y me quitaba, digo: Señor, ponme un profeta, Señor, que tenga una palabra de Dios para mí. De repente veo hasta el fondo un hombre de Dios
se sentía la unción, sentía el hombre estaba lleno de la presencia de Dios y empezaba a orar por la gente y empezaba a profetizar sobre la gente se quebrantaba. Y yo dije, ese voy a esperarlo hasta que, aunque yo me quede solo aquí. Y esperé, y de repente así medio abría mis ojos y que lo veo y que me ve desde aquella parte y se viene, olvida a todos los que estaban formados y se viene conmigo y empieza a hablarme una palabra, pero estaba en inglés, no le entendía. No sé, no, Señor, ¿qué dice este? Y empezaba a decirme y de repente digo, Señor, no entiendo. Cuando menos siento, una mujer pone su mano sobre mí y empieza a traducirme todo lo que el hombre de Dios estaba diciendo. Y empezó Dios a hablarme a mi corazón, a hablarme y a decirme todo lo que yo estoy viendo en este tiempo desde hace unos 10 años, 14 años, te estoy hablando de 14 años. Me está diciendo cosas que estoy viviendo en 2020 todavía. Una sola palabra. Cuando tú quieres una sola palabra, porque sabes que esa palabra va a regir tu vida. Tú la esperas, tú la esperas, tú te la esperas. Puede haber lluvia, puede haber tempestades, puede haber terremotos, pero no te mueves. No te mueves, la esperas. Así Dios nos enseñó a poner un negocio. Así Dios nos enseñó a tener una casa. Así Dios nos enseñó a poner una iglesia. Si tú no has logrado nada. Una vez un pastor tenía problemas, le habían operado del apéndice, un amigo, y le digo, voy a ir a verte a tu casa, quiero ir a verte. Era muy amigo mío, era arquitecto. Lo fuimos a ver, llegamos, me dio su dirección, y cuando llegamos a esa dirección, llego y veo, está viviendo en una vecindad del chavo. Estaba lleno de drogadictos afuera, y digo, aquí no es la casa del pastor. Pregunto y le hablo otra vez, le digo, oye, no te equivocaste de dirección, es la calle tal, el número tal. Dice, sí, pastor, ahí estoy, en el segundo piso. Digo, wow. Iba yo con el pastor Eric y le digo, no puede ser, ¿tú crees que aquí viva? Es arquitecto, gana mucho dinero, ¿por qué vive aquí? Le pregunto al drogadicto, oye, ¿aquí vive tal? Dices, todo bien drogado. Me dice, sí, aquí arriba. Me subo. Se me olvidó hablarle y decirle cosas para que sanara. Le dije, Daniel, ¿aquí vives? ¿Aquí vives? Tienes todo para comprarte una casa. ¿Por qué no te has comprado una casa? ¿Por qué te gusta vivir aquí? ¿Por qué no le has pedido a Dios esto? Él empezó a quebrantarse y hace unos años me dijo, vino aquí y me dijo, pastor, ya me compré mi casa. Se la empezamos a pedir a Dios desde que usted nos dijo. ¿Sabes qué le dijo el apóstol Pedro y Juana cuando vieron al cojo? Ese hombre esperaba recibir algo, y Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levanta, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y él se levantó por sus propios pies. Y ese hombre nunca había entrado a la casa de Dios, nunca se había gozado. Porque los hombres de doble ánimo no tienen gozo, no tienen nada. Él empezó a brincar, él empezó a entrar a su propósito. Una sola palabra basta. Una sola palabra basta. ¿Sabes? Ese hombre hizo que 5,000, 3,000 gentes se convirtieran cuando Pedro predicó. ¿Cuánta gente está acostumbrada a vivir en el doble ánimo? Yo no sé si tú estás viviendo allí. Yo no sé si tú vives en la miseria. Eres cojo de nacimiento porque nunca te enseñaron a terminar lo que se empieza. Nunca te enseñaron a perseverar en oración hasta alcanzar lo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero hoy Dios va a cambiar tu vida.
Hoy Dios quiere cambiar toda esa cojera de tu vida. Dios quiere sanar a los cojos. Dios quiere sanar a los cojos. Si tú eres un cojo, yo te digo en esta hora, levántate, levántate, toma tu lecho y vete. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si tú estás cojo, si tú has vivido una vida miserable, una vida sin propósito, una vida sin alcanzar, levántate, levanta tu voz y empieza a orar y dile: Señor, en esta hora yo renuncio, yo renuncio, yo renuncio a toda falta de perseverancia. Yo renuncio, yo renuncio a toda falta de perseverancia. Levanta tu voz, levanta tu voz. Ahí donde estás, alguien te enseñó a perseguir al Espíritu Santo. Alguien te enseñó a perseguir al Espíritu Santo. Hoy es un buen tiempo. Hoy es un buen tiempo. Hoy es un buen tiempo para hacerlo. Estoy aquí, desesperado por ti. Empieza a decírselo. Con un corazón sediento, que espera beber de ti. Si tú lo reconoces, quizá no importa la edad. Hay jóvenes que nunca te van a terminar lo que comiencen. Hay jóvenes que nunca van a terminar una carrera. Hay jóvenes que nunca van a encontrar al Espíritu Santo. Pero si tú sabes que tú eres un cojo y que hoy has oído la voz de Dios que te está diciendo: quiero quitar la cojera de tu vida, quiero quitar el doble ánimo de tu vida, quiero quitar eso que hay en tu corazón. Toma una distancia. Toma una distancia y díselo. Desesperado por ti. Díselo al Espíritu Santo. Con un corazón sediento, que espera beber de ti. Díselo. Estoy aquí, Espíritu de Dios. desesperado por ti. Espíritu de Dios. Hoy voy a perseguirte. Con un Hoy voy a corazón perseguirte. sediento, que Hoy voy a espera perseguirte. beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, que espera beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria.
dices al Espíritu Santo? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si logras ser constante en el camino de búsqueda de Dios, todos los demás caminos se van a arreglar. Espíritu Santo, si la gente que ha pasado aquí empieza a buscar de Dios de una manera determinada, Dios va a arreglar todos tus caminos donde eres inestable. Empieza a buscar a Dios así como este rey que persistió. Espíritu Santo,